Muy buenas noches, Dios los bendiga, otra vez estamos juntos, ahí está mi esposa. Saludos, Dani, para la gente. Muy buenas noches a todos, que Jesús me los guarde y bendiga aquí otra vez, esperando seguir estudiando el camino a Cristo juntos. Estamos con la guía de estudio del Camino a Cristo. Esta noche tenemos el tema fe y aceptación, ¿no? Es el tema número 7 de 16 temas y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, una vez más queremos agradecerte la oportunidad que nos das de servirte, porque cuando uno comparte la palabra de Dios, es la persona más beneficiada que pueda haber, Señor. Amén. Bendice tu palabra, bendice lo que hablemos, que sea todo conforme a tu voluntad, que tu presencia reine aquí en cada corazón de todas las personas que escuchan y que este mensaje sea bendito a todo lugar que llegue, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Te escucho un poco bajo? Ah, no, es porque yo tengo bajo el volumen. Okay. Muy bien, pregunta número 1. Dice, mientras nuestro deseo por tener paz y armonía con Dios aumenta, o sea, nuestro deseo va aumentando por tener, ¿qué cosas? Paz y armonía con Dios. ¿Qué reacción divina, o sea, qué reacción produce Dios en nuestra vida? ¿Qué reacción divina tendremos hacia el mal y el pecado? Entonces vamos a ver ahora Ezequiel capítulo 36, ¿no? Versículo 31, está en pantalla. Os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Cambia la actitud frente al mal y al pecado que cometemos. Hay veces que tal vez usted de jovencito, de niño, hizo alguna cosa que le pareció divertida, ¿no? Qué divertido que estuvo, qué inteligente que soy, cómo me pasé de, como dicen, de cool, no sé cómo dicen aquí. Ya no ando más en ese ambiente, ¿no? Pero cuando uno crece y va madurando, y sobre todo cuando uno va creciendo en las cosas de Dios y recuerda esas cosas, ahora a uno siente esa vergüenza, ¿no? Sí. Vergüenza y ese deseo, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Ojalá que pudiese retroceder en el tiempo y arreglar esas cosas, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Vamos creciendo en el espíritu día a día. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? A medida que tu conciencia ha sido vivificada por el Espíritu Santo, has visto algo de la perversidad del pecado, de su poder, su culpa, su miseria, y lo miras con aborrecimiento. Sientes que el pecado te separó de Dios y que estás bajo la servidumbre del poder del mal. Cuanto más luchas por escaparte, tanto mejor comprendes tu falta de fuerza. Tus motivos son impuros, tu corazón corrompido. Ves que tu vida ha estado colmada de egoísmo y pecado. Ansías ser perdonado, limpiado y libertado. ¿Qué puedes hacer para obtener la armonía con Dios y asemejarte a Él? Lo que necesitas es paz. Y por eso Jesús dijo, sí, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la que el mundo da. Y por eso tantas personas tienen tanto sentimiento de culpa y de dolor, que a veces piensan que se les va a ir con solamente hablar de ello. Eso ayuda, pero no se compara con la paz que Dios da cuando uno sabe que Jesús lo perdonó. Sabemos que en el mundo hay leyes, y justamente las leyes del mundo son porque tenemos ese problema del pecado, ¿no? Me acuerdo que estamos con un amigo, Luis María Trevino, ¿no? Y no teníamos mucho dinero, pero de vez en cuando compramos una pizza. Y siempre que se compraba una pizza era la pelea por agarrar la porción más grande. O sea, se ve que ninguno de los que comíamos éramos humildes, ¿no? Entonces, enfrentando el problema, hicimos la ley. Uno la corta y el otro elige. Entonces, el que la cortaba tenía que mirar bien cómo cortaba las cosas porque el que elegía era el otro, ¿no? Y ahí se acabaron los problemas, ¿no? Pero siempre hay una tendencia, ¿no? De egoísmo, ¿no? De buscar lo de uno, no lo del otro, ¿no? Pero justamente por eso necesitamos del
del Señor, ¿no? Necesitamos del Señor, necesitamos buscarlo a Él, necesitamos la paz que solo Jesús nos puede dar, ¿no? Exacto. Pregunta número 2, dice, ¿a quién ofrece el Señor el agua viva del perdón y la paz? Isaías 55, 5:1. 1. Vamos un segundito. 55:1. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Gloria a Dios, ¿no? Dice, lo que necesitas es paz. Paz. Paz Tener, y perdón, y es gratuito. Sí, es paz, tener en el alma el perdón, la paz y el amor de quién? Del cielo, ¿no? No se los puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no lo pueden alcanzar, ni puedes esperar conseguirlos por tu propio esfuerzo. Pero Dios te los ofrece como un don. Amén. Como un don. Sin dinero y sin precio. Y sin precio, ¿no? Sin dinero y sin precio. Son vuestros con tal que extendáis la mano para tomarlos. El Señor dice, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. El número 3. Sí, yo pasa que se me corrió una cosita acá en el iPad y estoy tratando de encontrarlo. Sacar algo de costado. Tengo Número todas las páginas de costado, sí. Qué maravillosa promesa nos ha dado el Señor que podemos reclamar cuando buscamos la paz. Dice así en Ezequiel 36:26. También os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros. Es la única forma de poder ver la vida y las cosas que hacemos y el pecado con los ojos de Dios, cuando Él nos regala una vida nueva, cuando Él nos transforma. Entonces dice aquí, has confesado tus pecados y en tu corazón los has desechado. Has resuelto entregarte a Dios. Ve pues a Él y pídele que te limpie de tus pecados y te dé un corazón nuevo. Cree que lo hará porque lo ha prometido. Esta es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos promete y lo poseeremos. ¿No? A veces las personas para creer necesitan como ver algo, ¿no? Si uno dice, entrega tu corazón a Jesús, cree en Él, cree, simplemente creer. Pero como que suena medio raro, ¿no? Ahora, si uno les dice, y cree y es gratis, no tienes que pagar, ¿cómo? Eso no, si no se paga como que no tiene valor, ¿no? Ahora, si uno le dice, mira, tú quieres tener paz en el corazón, sí, quiero tener paz. Muy bien, consíguete un gato todo negro que no tenga nada de blanco. Ok, muy bien. Un 29 de febrero, mira, no son cada cuántos años viene un 29 de febrero, ¿no? Toma la cola de ese gato y córtale la punta de los pelos de la cola de ese gato a las 12 de la noche, debajo de una higuera, y te lo tomas en un tecito así sin respirar con ojos de sapo y vas a tener la paz. Y, sí, no me digas, sí. ¿Y cuánto es? $5,000, ¿no? El que tiene la paz y yo cobro los $5,000, ¿no? O sea, hermanos, la gente prefiere creer eso. La gente prefiere creer eso porque eso no pone en juego su corazón. Exactamente. Ahí está el asunto. Ahora, si creemos al Señor, pedimos perdón, lo buscamos, Él la paz nos la va a dar porque lo prometió. Sí, Dani. Exacto. No, que estaba diciendo que eso se basa en las acciones, ¿no? Y que nosotros siempre nos queremos basar en las acciones, en lo que hacemos, incluso si nos piden algo difícil, también lo queremos hacer, ¿no? Buscamos de alguna manera como compensar a Dios por lo que nos da. Pero es así, es gratis, no es así. O sea, no tenemos que poner de nosotros, solo lo único que tenemos que hacer es aceptar esa vida nueva y ayudarle al Señor a hacerla crecer. Pero Él es el que da el crecimiento. Ahora, ¿cuánto usted, papá, mamá, le cobraría a su hijo para que sea mejor persona?
No. Parece estúpido, parece tonto. Ok, entonces confiemos en Dios, Él es nuestro Padre, Él quiere hacernos mejores personas, no tengamos dudas. No es negocio apartarnos de Dios, no es negocio. Uh-huh. ¿Qué sentido? Vamos a la pregunta número 4. ¿Por qué fueron registrándose en la Biblia los milagros y las señales de Jesús, ¿no? Juan 20, 31. Estas cosas, empero, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder, porque la salvación es una persona, es Cristo. Y hubo uno que le dijo, Señor, creo, pero auméntame la fe. No, así. Y el Señor le concedió la petición, ¿no? Les ayudaba con las cosas que podían ver. Así les inspiraba confianza en el tocante a las cosas que no podían ver. O sea, obrando en las cosas que veían, podían confiar en las que no veían, ¿no? Y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados, ¿no? Ahora, Dani, ¿sabes que mucha gente no cree que Jesús haya hecho milagros, ¿no? Ah, no, los milagros son del pasado, ¿no? Los milagros no son algo que la gente dice por ahí, son casualidad, tuvo suerte, ¿no? ¿Vos crees en milagros? Por supuesto que sí. ¿Tendrías algún milagro para contarme? ¿De la vida mía? Sí. Porque, ¿qué es un Jesús de la Biblia escrito o es un Jesús presente que tenemos? Porque Él hizo milagros, nos cuenta la palabra de Dios. ¿Pero hace milagros hoy día o no hace? Sí, los hace. Y lo que pasa es que el Señor a veces hace más milagros cuando la persona, es increíble, pero si uno estudia en la Biblia, va a ver que los milagros más bien de Dios, los milagros físicos, fueron hechos más bien a personas que todavía no conocían tanto. Ese es otro tema aparte. Pero me doy cuenta, acá cuando dice, cuando yo estudiaba este tema, decía, el Señor Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder, pero mirá, les ayudaba con las cosas que podían ver y así les inspiraba confianza en Él tocante a las cosas que no podían ver y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados. Jesús usaba los milagros como medio, pero no como un fin en sí mismo. Dios esperaba que las personas no lo vieran a Él como un mago, no era esa la opción, lo que Dios quería. Tampoco quería que pensaran que era un Papá Noel que iba a dar siempre sanidad en cada momento, en cada instante, en cada situación, sino que Él estaba mostrando quién era Él como Hijo de Dios, para poder mostrarles que después lo más importante es el perdón de los pecados y la vida nueva, porque eso es incondicional. O sea, la salud tú la puedes tener y las puedes perder, pero la vida eterna la pierdes y no se recupera. Exacto. La salud la puedes perder, la vida la puedes perder, pero la vida eterna no se recupera y eso es lo que más le importaba a Jesús, ¿no? Pero Exacto. También eso no quita que Él resucitó a Lázaro, aunque lo resucitó para que vuelva a morir, pero lo resucitó, ¿no? Y dio una señal tremenda. Y quería contar uno de los milagros que hemos vivido, de tantos milagros, ¿no? Y como dijiste tú, muchos milagros los he visto a veces con hermanos que no conocen de las cosas de Dios. A veces como que los que conocemos más, confiamos más en nosotros mismos y menos en Dios. Sí. Era cuando mi mami estuvo enferma, ¿no? Con 89 años. Neumonía, 5 días sin comer, sola en Buenos Aires, ningún familiar cercano. Y los médicos hablaban de trasplante de pulmón, hablaban de una muerte digna, en terapia intensiva, y la gente decía, bueno, ya nos despedimos de ella y todo, ¿no? Y yo soy consciente de que era viejita. Hay un pastor acá en United States que decía, ¿qué? Oren por mi mamá, ¿qué edad tiene? Tiene 89, voy a orar para que se vaya en paz. Ya nadie lo buscaba a ese pastor por orar por la madre, por nadie, ¿no? No voy a dar el nombre del pastor, pero lo conozco bien, muy buena persona, ¿no? Ya nadie lo buscaba para orar. Y yo digo, Señor, yo soy consciente que mi mamá tiene sus años, pero no me gustaría que se vaya amargada, ¿no? Si es tu voluntad que pueda andar un poco más. Y un día de noche se despierta mi esposa que escuchó algo con un texto bíblico, ¿no?
de que Dios iba a hacer más de lo que imaginamos o creemos. De allí dije, va a vivir. No sé qué señal me dio a mí, no me acuerdo, pero dije, va a vivir. Y la gente pensaba que nosotros no queríamos aceptar la realidad. Y la realidad es que se moría, esa es la única realidad. Pero la realidad es que Dios nos había dado la respuesta. Y ya esto pasó como 2 años. Y mi mamá ahora está solita enfrentando el coronavirus como testimonio vivo de que hay un Dios que tiene poder. Ahora sigue regañona como antes de enfermarse. Sí, no, eso no cambió, ¿no? Sigue regañona igual. Muy bien, seguimos avanzando. Pregunta 5. ¿Cuál es nuestra parte cuando recibimos el perdón por nuestros pecados, ¿no? Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice así, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, amén, amén. Del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda, ¿no? Era un estanque, había un montón de enfermos, el contexto, ¿no? Y algunos tienen la creencia que si se agitaba el agua, el que descendía primero quedaba sano. Era la creencia de ellos, porque siempre el que entraba al agua era el más fuerte, el que estaba menos mal, podríamos decir, ¿no? Pero Jesús está ahí y él siente como el deseo de sanar a todos, pero si los sanaba a todos, lo llevaban a la cruz ese día, lamentablemente, ¿no? Pero él mirando esa multitud, miró el caso más desesperado de una persona que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Será que hay alguien que está aquí orando hace 38 años por algo? Tal vez esta noche llegó Jesús a responderte de manera especial a ti. Y dice, que nos dice aquí, ¿no? Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo, ¿no? Levántate, alza tu camilla y anda. Él primero le preguntó, ¿quieres ser sano? Dice, Señor, no hay nadie que me levante. Y Jesús dice, levántate, toma tu camilla y anda. El paralítico podía haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra, ¿no? Pero no. Él cuando le dijo, levántate, quiso, me levanto, gloria a Dios, hermanos, ¿no? A veces queremos que el mar se abra, pero nos quedamos en la orilla. Tenemos que meter los pies en el mar para que el mar se abra, ¿no? Exactamente. Pero no aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo, enseguida quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio poder, así fue sanado. ¿Algo que quisieras agregar? Una cosa muy interesante, que lo primero que llega es la fe. A veces como vos dijiste, que no esperó ser sanado primero para obedecer, sino que obedeció primero y tuvo la recompensa. Por eso el objetivo final de Dios siempre es la salvación, siempre va más allá del milagro físico, porque normalmente, o muchas veces, digamos, a veces los problemas físicos empiezan primero aquí. Sí. Dios cambia muchas cosas, hace un milagro interno para que el cuerpo sane. Muy bien, agradecemos la presencia de Gualdina, de Mariana, de Delia, sí, de Sara, de Lourdes, ¿no? Agradecemos que están ahí, de Marisa también, ¿no? Hay varias personas presentes. Bueno, quería agregar algo antes que se me escape, ¿no? Bueno, se me escapó. Quería agregar, ¿no? Cristo le dio poder y fue sanado, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 6 entonces. ¿Por qué no podemos traer por nuestras propias fuerzas santidad a nuestro corazón, no? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. ¿Qué nos dice? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso.
¿quién lo conocerá? Wow, ¿no? O sea, que a veces no tenemos ni idea cómo nuestro corazón es. Pensamos que tenemos razón, que nos hacen justicias, que, que todos nos persiguen, pero a veces realmente el problema está en nosotros. Recordemos que la lucha más grande que tenemos no es solo contra los principados espirituales, sino contra nosotros mismos, ¿no? La batalla más grande que tenemos, ¿no? Y es una batalla de fe, y ahí me acordé lo que quería decir, ¿no? Porque la palabra de Dios en Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La gente dice, ay, yo tengo fe, ¿y qué tengo? No, tiene fe en lo que ven, tienen fe en lo que ven, pero la fe bíblica, usted no lo ve y lo cree, usted no lo ve y está convencido, usted sabe que va a ser así. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Y si lo dice Dios, y si Dios es Dios, ¿no le vamos a creer? O si no, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Un Dios ciego, sordo, mudo, manco, que no se mueve, que no actúa, que no tiene poder? Hermanos, si hay algo que me costó entender cuando entré a la iglesia adventista, que había un Dios todopoderoso que se preocupaba por nosotros y se preocupaba por mí. Pero decidí creer. Y cuando uno decide creer es cuando viene la bendición. Amén. Así es, así es. Y dice, tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Crees en esa promesa, confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano. Tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, más di, lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Prometido, ¿no? Y que en otras palabras, la fe no se basa en sentimientos. No es lo que tú sientes, tú crees en Dios. Y como crees en Dios, puedes avanzar donde otras personas no han avanzado. Me acuerdo de un culto de oración que me enseñaron en un culto de oración que las promesas de Dios se cumplen. Las promesas tienen una parte condicional y una parte de Dios. La parte condicional es la parte que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿cuál es la parte mía? Que tengo que buscar en primer lugar el reino de Dios. ¿Cuál es la parte del Señor? Que me va a dar la comida, que me va a dar el vestido, que me va a dar el techo. Eso Dios lo promete. Recuerdo cuando entré a la iglesia adventista, ¿no? Y tenía 2 carros. No andaba ninguno de los dos ni para atrás ni para adelante. Uno estaba lleno de telarañas y en un garaje, el otro lo arreglaba y se rompía. Entonces digo, Señor, sácame estos carros de encima y yo busco las cosas tuyas. Por favor, oré, ni bautizado estaba, creo, ¿no? En esta semana vino un amigo a casa y me dice, ese carro coloradito que tenés, ese Fiat 600, se lo llevó con una cadena llena de telarañas. Voy a la casa de otro amigo que hoy día es anciano de la iglesia de Palermo, en Buenos Aires, capital, Argentina, y le digo, ¿sabés que oré a Dios para que Dios me saque los carros de encima? Y ya me saqué uno, y mientras que hablaba con él, golpean la puerta de esa casa que jamás nadie me buscó en esa casa y me preguntan por el otro carro, y se lo llevaron también. Y esa misma semana fui al culto de oración, le digo, Señor, doy gracias a Dios porque vendí los 2 carros y el anuncio lo puse en el cielo, ¿no? O sea, está la parte condicional, más buscad el reino de Dios y su justicia. Y está la parte de Dios que nos va a dar lo otro, ¿no? Y así es, las promesas son la parte nuestra y la parte de Dios. Si cumplimos con la parte nuestra, Dios siempre cumple su parte. Exacto. Ahora, hay una cosa también muy importante, que es que tenemos que saber que Dios cumple sus promesas
siempre cuando se trata del perdón y de la presencia del Espíritu, ¿no es cierto? Esa va a estar en el momento que pedimos perdón, Dios nos manda su Espíritu. Sí. Hay otras cosas que a veces nosotros pedimos que se van a cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al tiempo de Dios. Y para bendición nuestra. Exacto. Dios nunca nos va a dar nada que trabe nuestra salvación, aunque aparentemente pudiera parecer bueno. Eso es muy importante. Y lo vamos a leer un poquito también más adelante, no me quiero adelantar. Así que vamos a Recordaba cuando mi amigo Dardo Saquín, que el que me enseñó la palabra de Dios, buscaba campo para comprar, ¿no? Buscaba un campo. Y no encontraban, y daban vueltas, y no encontraban campos, ¿no? Que por el precio y todo, hasta que el día, después de tanto renegar, Dios dirigió, dio señales y compraron, ¿no? Vi una tremenda inundación. Todos los campos que se quejaron a Dios que no se los dio, estaban todos llenos de agua. Todos se habían inundados. En cambio, el que ellos recibieron no se inundó, ¿no? Amén. Bueno, ahí está. A veces nosotros vemos humanamente, pero Dios es el único que ve realmente las cosas como son, ¿no? Eso es lo más importante. Así es. El número 7, ¿no? Sí, vamos allí. Es el 7 que nos toca. Dice, sí. Mateo 7:11 es el versículo y dice, si con fe pedimos el perdón de Dios, ¿por qué debemos tener la certeza de que la hemos recibido, de que hemos recibido el perdón? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y en otra parte dice, les dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Amén, amén. Por eso sabemos que Dios siempre busca lo bueno para nosotros. Y siempre nos va a dar el Espíritu Santo, porque Él prometió que nunca estaríamos solos, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y la forma en que está con nosotros es por medio del Santo Espíritu. Este pasaje, mi amor, es el que casi me hace ateo. ¿Por qué? Porque era demasiado lindo. Ah, demasiado lindo. no podías creer. Que Dios me va a dar a mí más que mi papá, más que mi mamá, dará buenas cosas. Si mis padres se preocupan por mí, hasta a veces ni comen para darme la comida, ¿no? Y hermanos, decidí creer, ¿no? Recuerden que tenemos que Dios nos dio el ejercicio de la voluntad. Oh, sí. Podemos decidir servirle, podemos ser pecadores, todo lo que queramos, pero podemos decidir ponernos en su mano de amor, ¿no? Y decidí creer por fe, no lo veía, pero decidí creerlo, no lo sentía, pero decidí creerlo. Y se cumplió, hermanos. Lo que dice Dios se cumple. Tengo innumerables milagros para contar, mi esposa también, cosas que hemos visto, ¿no? Porque la mano de Dios se ve, es como el viento, usted no sabe dónde viene ni a dónde va, pero así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Dice, sí. No, las promesas de Dios siempre se cumplen, siempre se cumplen. Y hay una promesa que Él nos da inmediatamente, que es el perdón y el Santo Espíritu. Las otras cosas que son buenas para nosotros, Él nos va a dar en su tiempo. A veces lo que pensamos que es bueno y que queremos ya, Dios sabe cuándo es mejor, como en el caso de Eduardo, que no compró esos terrenos y después se habían inundado. A veces uno se queja de algo. Me acuerdo que había visto, no hace mucho tiempo, un vídeo, era de dibujitos, que yo se lo mostré a mis alumnitos. Sí, de los un señor que iba por el desierto con mucha sed, y le pide a Dios y le dice, Señor, y no habla, pero todo el movimiento que hace así, pidiéndole a Dios por el agua. Entonces de pronto camina y ve que hay una canilla, así, una canilla así, que cae y dice, una canilla, dice ahora. Entonces la quiere abrir y va cayendo un poco, pero como cae muy poco, entonces se queja y le dice, hace así, como que, Señor, ¿cómo no se cae más el agua? ¿No? Entonces Dios lo empuja para que siga caminando, se ve la mano de Dios que lo quiere hacer caminar, y él que está con un poco de sed y se queja y dice, ay, pero Señor, si no me diste el agua y no salió, y cuando lo va empujando, en el fondo había un oasis lleno de agua. Él se había empecinado con la canilla esa que sacaba pocas gotas, se quejaba de Dios, pero Dios tenía un oasis lleno de agua, abundante.
Y el video es un poquito más largo porque el hombre quiere volver para atrás a la canilla y Dios lo va empujando y él se queja, hace un poco, ¿no? Pero eso nos hacemos nosotros a veces. Empezamos, nos empecinamos con algo que queremos y nos quejamos cuando Dios nos los da, y tenemos que confiar que Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Entonces, tenemos que tener paciencia, tener fe, tener paciencia, que Él ve más allá. Como yo también le digo a mis alumnitos, Dios ve todo el tablero de ajedrez. Nosotros solamente vemos una piecita y la queremos mover como se nos ocurre, pero Dios ve todo el panorama. Entonces, tenemos que tener la confianza de que Él siempre va a querer lo mejor y que hay muchas cosas que a veces parecen desgracias, pero que son bendiciones. En el tiempo nos damos cuenta. Amén, ¿no? Dice, una condición acompaña esta promesa, ¿no? De pedir se os dará, buscar y hallaréis. Pidamos conforme a la voluntad de Dios. Ay, Señor, muy bien. Mándame una lluvia de caramelos para que se me caigan todos los dientes, ¿no? Decía, importante. ¿no? O Señor, quiero esa chica para mí. Y el Señor piensa, ¿cómo voy a castigar a esa chica contigo? O sea, ¿a mí me castigó, querés decir? No, estoy hablando de otro joven en otro lado, nada que ver contigo, ¿no? No, tal vez te quería cambiar el carácter, mi amor, porque dice que por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos, ¿no? ¡Qué lucha grande! Entonces dice aquí, pero es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, eso Él lo quiere, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa, pero a veces somos tan testaduros, que hay otro texto bien crudo que dice que a veces somos como la chancha limpia que vuelve a revolcarse en el cieno, ¿no? O sea, que se va para volverse a revolcar en el cieno, ¿no? De modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, ¿no? Creer que las recibiremos y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento, ¿no? Porque le hemos entregado nuestro corazón al Señor, le hemos confesado todas las faltas y debemos creer que Él las perdona. Amén. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque si creo en Dios, obedezco a Dios. Amén. Dice, yo sí creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero miento. Yo creo en Dios, pero robo. Yo creo en Dios, pero asalto. Yo creo en Dios, pero adultero, ¿no? Pero creo en Dios, pero no. El que cree en Dios, todo le será posible, obedece a Dios, ¿no? ¿Cómo podemos mantener nuestra relación con Dios? Dice la número 8. Pregunta número 8, Colosenses capítulo 2, versículo 6, tenemos en pantalla. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Estaba esperando que suba, porque yo tengo otra versión, pero él dice lo mismo. Entonces estaba buscando arriba. Es una versión del año 95, de Reina Valera 1995, si no me equivoco, ¿no? O sea, de la manera que recibimos a Jesús debemos seguir andando. Estaba recordando, Dani, cuando una vez en el sur de Argentina fuimos caminando de un pueblito a las cascadas Nanty Falls, ¿no? Era un camino rural donde había vehículos que uno podía hacer, así le decimos dedo nosotros, en inglés como es, hit. En inglés. Bueno, no me sale. Allá me va a salir. Hiking, bueno, no importa, dejémoslo ahí. La cosa es que después que uno llegaba al lugar, ya era un camino dentro de un campo que no entraban carros, y eso había que hacerlo a pie, ¿no? Ir caminando de a poquito. Y bueno, al principio todos contentos, todo lindo, pero después cuando uno ya la lengua la tenía un poco afuera, salía un cartelito, falta menos, ¿no? Y si ya seguías caminando, y ya cuando el esfuerzo se le iba cansando, falta poco. Cuando ya no daba más, ya llega, ¿no? Y al final llegamos, gracias a Dios, una cascada hermosa, pudimos bañar, refrescar, hicimos un picnic, ¿no? Bien bonito, ¿no? Pero como comenzamos a caminar, tenemos que seguir caminando hasta el fin. O sea,
no podemos quedarnos por el camino. Así como recibimos al Señor, tenemos que seguir con el Señor. ¿Qué nos dice el camino a Cristo? De modo que ya no te perteneces porque fuiste comprado por precio. Esto yo lo marqué y le puse un corazón. Le puse un corazón porque es verdad. Le había puesto un signo de billetes. Exacto, no, le puse un corazón. Comprado por precio. Claro, no, pero fuimos, bueno, eso es importante para recordar, pero ¿cuál fue el precio? El precio, lo que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Así que ya Jesús nos compró, somos de Él, ya Satanás no nos toca cuando estamos en Él. Entonces, de modo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso San Pablo dijo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y me acordé de la palabra, hitchhiking. Ok, muy bien. Hacer dedo. No la buscaste en Google, ¿no? No, lo busqué, sí, pero lo busqué en inglés, pero no estaba muy segura y no quise equivocarme. Y lo encontré, hitchhike. Muy bien. Sabiendo que, dice... Sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, no, eso es lo que yo leí. Después dice, mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como a su hijo. Qué hermoso, ¿no? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer otra vez. Jesús nos vuelve a hacer nacer por segunda vez. Y cuando nacemos, Dios nos cuida como cuida a un bebé. Así es. Y espera que crezcamos. No espera que nos quedemos bebés, espera que crezcamos. ¿Qué tenemos que hacer? No, lo único que podemos hacer es comer, porque el crecimiento lo hace Él, como en la vida física, ¿no? Un niño está bien y crece, no puede controlar su crecimiento. Lo controla de acuerdo a su acción, a su elección de elegir comida buena. Nosotros espiritualmente elegimos la comida de Dios para crecer, para que Él nos haga crecer. Cuando tenemos la comida adecuada, crecemos por el Espíritu Santo. Amos 8:11 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Eso es muy importante. Y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Estaba cansado, muerto de sed, al lado de un pozo, pero cuando le empezó a predicar a esa mujer que estaba allí de Samaria, él se olvidó del hambre, se olvidó de la sed, se olvidó de todo y estaba contento porque había comido la comida que le hacía falta, ¿no? La pregunta número 9. ¿Qué ofrece? Perdón. Sí. ¿Qué ofrece Cristo a todos los que se acercan a Él? Un texto muy conocido, San Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando uno se da cuenta que este mundo no da lo que uno realmente quiere para ser feliz. Hay mucha gente en esa situación, pero no sabe qué buscar. Hay mucha gente que no es feliz. Y sabe, hay algo que le falta, que no llena con nada, que se da cuenta que no se llena ni con el dinero, ni con la fama, ni con ser lindo, ni con nada. Entonces siempre tiene ese vacío hasta que descubre ese tesoro. Entonces por eso Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, todas esas personas, sobre todo cuando sentimos esa necesidad interior, ¿no? Qué lindo que Jesús nos dice, venid a mí, es la única solución. Y Él nos hará realmente descansar, tener la verdadera paz y el verdadero descanso, el que nadie nos puede quitar. Esta sección del Camino a Cristo nos habla de tener una dependencia del Señor, ¿no? Amén. Dice, algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con sus bendiciones, como que Dios nos pone en un test, ¿no? O sea, desde el momento que tú te entregas tu corazón al Señor, tú le pides sus bendiciones, porque esas bendiciones son las que te aumentan la fe. O tú le cuentas tu problema, tu dificultad, y ves la solución de una manera que jamás se te ocurrió, que no la imaginaste, que es muy difícil que pase, que sabes que no es casualidad, ¿qué pasa con tu fe? Crece.
Y así va creciendo, creciendo de gloria en gloria. Y cuando crece la fe, crecen las bendiciones, crece tu gratitud, crece tu obediencia y crece la imagen de Cristo en tu vida. O sea, Dios quiere bendición sobre bendición hasta que sobreabunde, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Amén. Uh-huh. Sin embargo, ahora mismo puedes pedirle a Dios. Debes tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en su flaqueza. De otra manera, no podrás resistir al mal. O sea, si el Señor no te ayuda, no tenemos poder para resistir al mal. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerzas, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. En su gloria, estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. O sea, en su gloria el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar y nos va a dar todo lo que necesitamos, ¿no? ¿Sabes lo que puse aquí? Sí. Lo que puse aquí al final de este párrafo, como un niñito que aprende a caminar. Somos como niños que debemos ir. Sí. No, yo me imaginaba cuando volvemos a nacer de nuevo con el Señor y empezamos a hacer nuestros pasos, vamos a caer muchas veces, lo vamos a hacer mal, no se va a ver bien. Y Dios, ¿cómo hace un papá cuando tiene un bebé de 1 año que empieza a caminar y el niño se balancea y va para acá? Mirando, él está ahí, ¿no? Está ahí, como que... deja que se caiga un poquito, pero que no se dé la cabeza contra esto, ¿no? Exacto, exacto. Y de a poquito al niño cuando va creciendo va tomando más fortaleza y eso es lo que espera Dios. Por eso Él siempre nos vuelve a recibir. Ese amor ágape que Él tiene hacia nosotros es el que también nos pide a nosotros que mostremos a los demás. Y es un desafío. No es fácil mostrar amor ágape al prójimo. Pero ¿por qué Dios lo quiere hacer? Porque nosotros que somos esa lucecita que Dios puso en el mundo como hijos de Dios, tenemos que reflejar ese amor para que la gente lo entienda. Saben que yo siempre les digo a los padres de mis alumnos, bueno, ahora tengo alumnos un poquito más grandes, pero hay una cosa que a mí nunca me gustó escuchar de un padre o de una madre, y es que cuando un niño se equivoca o hace algo mal, le dicen, no te quiero más. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado de padres que han dicho, no, ahora te equivocaste, no te quiero más. Te portaste mal, no te quiero más. Y yo digo, ay, Señor, pero qué mala imagen de lo que es Dios. Dios nunca nos deja de amor. Y yo sé que los padres a veces lo dicen en su enojo y no realmente no lo piensan, pero son palabras peligrosas, porque pueden hacer que un niño tenga esa imagen de Dios también. Y a veces nosotros inconscientemente tenemos esa imagen de que si no somos perfectos, Dios no nos acepta. Si no somos perfectos, Dios no nos acepta. Si no cumplimos perfecto, Dios no. Y no, lo que Dios quiere ver es la intención, como ve en el niñito que quiere caminar, ¿no? Que quiere caminar, porque nosotros vemos que pum, pum, se va, quiere caminar, pero no lo hace tan bien. Pero Dios ve la intención de su corazoncito. Lo mismo nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la intención. Y con el tiempo y con la consagración y con la oración y con la amistad con Dios, vamos a ir mejorando. Pero eso Dios lo controla, no importa. En el momento que nos miramos nosotros empezamos a caer de nuevo. Tenemos que mirarlo a Él. Como mira a un nene así que corre y corre, va hacia la mamá cuando empieza a caminar, de la misma manera tenemos que ir nosotros a Dios, todos los días. Yo estaba pensando en Pedro, ¿no? En los discípulos. Jesús cuando los llamó como a criaturas, no vio lo que ellos eran, sino lo que podían ser. Y desde cuándo eran salvos, yo no sé, pero del momento que lo dejaron todo y lo siguieron, eran salvos, porque la salvación es una persona, es seguir a Jesús. Y cuando ellos comenzaron a seguir a Jesús, comenzaron el camino de la santificación, de ir cambiando a imagen y a semejanza de Él. Pregunta número 10. ¿Qué consuelo ha dado Dios al pecador arrepentido? Isaías capítulo 44, versículo 22 está en pantalla. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Se vuelve a repetir la idea de que somos de Dios, ¿no? Y Dios siempre nos quiere llevar a... Pero que hay personas que no se perdonan a sí mismas. Sí.
Bien. Y acá dice, miles se equivocan en esto. No creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Amén. Aleja la sospecha de que las promesas de Dios no son para ti. Son para todo pecador arrepentido. Gloria a Dios. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Y miren lo que dice aquí. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús. Amén. Él murió por todos. Él está guardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerle los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. Estoy recordando un amigo, Gustavo Koch, él está en Chile. En su momento entregó su corazoncito a Dios. Él era ateo y nos hicimos amigos, estudiamos la Biblia, lo llevé con otro amigo, estudiamos las profecías, Daniel 2, Daniel 7, y ahí se le vino toda la estantería abajo y se dio cuenta que hay un Dios real, que hay un Dios todopoderoso. Y a mí me impresionó verlo a él, su primera oración, conversar con alguien que él pensaba que no existía y que se dio cuenta que existía, ¿no? Pero él en ese momento me dice, no, pero yo hice un pecado que él no me va a perdonar. Y no, si él perdona, pero no me va a perdonar. ¿Y qué hiciste? Y hice cigarrillos de marihuana con las hojas de la Biblia. O sea, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar a menos que nos apartemos de Él. Cuando nos apartemos de Él, cuando no queremos oír su Santo Espíritu, no podemos cambiar, porque lo único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Y Gustavo, él quemó un mensaje de Dios, ¿no? Que la palabra de Dios es un mensaje de amor. Él quemó un mensaje de amor de Dios, él quemó una carta de amor de Dios, pero no quemó al que mandó la carta. Exacto. La carta lo ama, ese padre que está ahí. Bueno, la carta se puede haber perdido, la carta se puede haber quemado, pero hijo mío, yo te amo, vuelve a tu casa, que yo soy tu padre y yo te voy a enseñar todo lo que la carta dice. Ahí está la diferencia. No tenemos que ir a él así como estamos. ¿Alguna cosita que quieras agregar? Que a veces nos cuesta creer que Dios nos perdona, ¿saben por qué? Porque a veces sin querer o a veces incluso queriendo o sabiendo, digamos, guardamos rencor hacia otros. Entonces creemos que Dios tiene rencor por las cosas que hemos hecho y como que nos acepta, pero está ahí nomás, mira que yo me acuerdo. Tenemos esa idea como, ¿no es cierto? Y no, Dios por eso espera que nosotros perdonemos completamente, porque Él perdona completamente también. Y tenemos que creerlo por la fe. Yo personalmente les confieso que yo suelo tener rencor y yo oro mucho a Dios. Justamente lo conversaba con mi hermana Mariana, que está ahora aquí, pero varias veces lo hemos charlado y yo le he dicho, Mariana, yo reconozco que yo tengo rencor de cosas del pasado, de mi familia, de mis padres, de situaciones que hemos vivido que me duelen en el alma. Pero después me puse a orar muchas veces, pero muchas veces, tuve que orar varias veces para que Dios me fuera transformando y cambiando. Y saben que ahora ya no tengo esos mismos sentimientos cuando recuerdo algunas cosas, ni siquiera las recuerdo ya no me pongo a elaborar sobre eso. Pero eso tenemos que trabajarlo mucho con Dios, porque el rencor dentro nuestro nos ciega para ver el perdón de Dios. Y para ver también que otros nos perdonen o perdonarnos a nosotros mismos. Porque Dios nos perdona, pero también nos tenemos que perdonar nosotros mismos y no estar revolviendo en el pecado pasado. Eso no es bueno, no nos ayuda a crecer. Muy bien, seguimos avanzando. Pregunta 11. ¿Cómo resuelve Dios nuestro problema de pecado si le seguimos hasta el arrepentimiento? Salmo 103:10 nos dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y hay un texto más que sigue a continuación. El 12 dice: cuando está
cuanto está lejos el oriente, el occidente, hizo de alejar nosotros nuestras rebeliones, ¿no? El Señor, ¿no? Y hay un texto que me encantó, este es uno de los pasajes más lindos que vi aquí, o sea, que me tocó mucho, o sea, ¿no? Y en su momento lo puse en Facebook, ¿no? Hace unos meses atrás. Dice así: Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Tremendo, ¿no? Miren hoy día Estados Unidos, las ciudades, toque de queda a las 8 de la noche, ¿no? Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí, ¿no? Miren los avisos los diarios, cuántas puñaladas le dio, mató a su novia o a su esposa, lo que sea. Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí, ¿no? Miren su ambiente del trabajo, cuando uno comete un error, se equivoca. Miren en la iglesia cuando alguien habla de mal, cuando alguien ofende a uno, cómo le responde, cómo le contestan. Dios no trata a los hombres como se tratan entre sí, ¿no? Dios pagó en la cruz por nosotros, ¿no? Dice, los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, son pensamientos de amor y de la más tierna compasión. A veces, en ciertas ocasiones, algunos me dicen, pastor, pero ¿por qué este hermano no lo disciplina? Porque Dios no trata a los hombres como se tratan entre sí, ¿no? Pero hay veces que no tiene que dar una disciplina, pero tiene que haber todo un proceso previo, porque Dios no trata a los hombres, Dios tiene misericordia. A Judas lo aguantó y le dijo al final, amigo, con un beso me entregas a mí. Y Judas fue y se ahorcó solito. Se ahorcó solito. Jesús no trató a Judas como lo hubiesen tratado los demás. Ah, tú eres un traicionero, tú le mentiste al maestro, tú lo usaste, tú eres un falso, tú eres un ladrón, ¿no? Pero Dios no trata a los hombres como se tratan entre sí. Y por eso muchos se pierden. Muchos se pierden porque no quieren tratar a los otros como Dios los trata. Por eso muchos predican un mensaje equivocado, con una actitud equivocada, porque no predican como Jesús predicara. Porque Jesús no trata a la gente como la gente se trata entre sí, ¿no? Dice el texto, él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Puedes seguir leyendo, mi amor. El cual yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, dice Isaías 55:7 y 44:22. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel 18:32. Satanás no la muerte del que muere, disculpa que interrumpa, ¿no? O sea, no, está bien. Te estás enterrando, cuando ves que te estás enterrando, Dios no quiere que te mueras, sal de ese pozo, Él te estira la mano. Exactamente. La soga está, no quiero la muerte del que muere. Seguí, mi amor, por favor. Amén. Por eso dice acá, Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no debemos permitírselo. No prestemos oído al tentador. Antes digámosle, Jesús murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Amén, amén, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta 12, que nos quedan pocos minutos. Sí, ¿Cómo trata nuestro Padre Celestial cuando volvemos a Él, ¿no? Lucas 15:20. Hermosa la parábola. Y estando todavía lejos, le vio su padre, y conmoviéronsele las entrañas, y corrió y le echó los brazos al cuello y le besó. Muy bien, ¿podrías leer allí que nos comenta sobre eso? Como el hijo pródigo, podemos decir, tengo un Padre Celestial muy compasivo, y aunque he abusado de su amor, aunque he disipado las bendiciones que me había dado, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En la parábola vemos cómo será recibido el extraviado, mas ni aún esta parábola tan conmovedora
alcanzará a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. Un segundito ahí, ¿no? La parábola no alcanza, ¿no? La Sí, parábola no alcanza a mostrar cómo es Dios. fíjate El que Señor, el muchacho se fue con la plata de la herencia, se la gastó en mujeres, en fiestas, ¿no? Después se quedó comiendo la comida de los cerdos y los amigos, así son los amigos, cuando tú tienes billete están, después se van, esos no son amigos, no. esos no son amigos, ¿no? Son amigos de los presentes, no son amigos tuyos. Y ahí quedó solo. Y el padre pensando cada día en su hijo, pensando cada día en su hijo, y esa ilustración, ¿no? Es una ilustración que no alcanza a describir cuánto Dios te ama, nos ama, no alcanza a describir, ¿no? Y cuando ya venía de lejos, salió corriendo a buscarlo. Sí, seguí leyendo, mi amor, por favor. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del padre se compadece de él, y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del espíritu que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su padre. O sea, el Señor te permite que te vayas porque Él no obliga. Pero Exactamente. Él te sigue enviando su Espíritu Santo para que te des cuenta de lo que te estás perdiendo. Y Él volvió porque se recordó cómo era estar en la casa de su padre. A veces tenemos hijos que no aceptan las cosas de Dios, se van para un lado, se van para el otro, ¿no? Ahora pregunto, cuando estén ellos en el pozo de la desesperación, ¿qué recuerdo tendrán de la casa de su padre? ¿Sentirán que ahí estuvo la presencia de Dios? ¿Sentirá que ahí hubo milagros? ¿Sentirá que ahí los ángeles estaban de visita? ¿O tendrá recuerdos que le dirán, mejor me voy a cualquier lado, menos a la casa de mi padre? Wow. Recuerden una cosa, ¿no? Que el símbolo más dulce del cielo es un hogar precedido por el Espíritu de Cristo. No somos Cristo, pero podemos tener la actitud que Jesús tenía, ¿no? Y con el Espíritu Santo Él nos va a ir cambiando para que podamos reflejarlo cada vez más. Pregunta 13, ¿qué promesa tiene el que busca al Señor, ¿no? Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. En otras palabras, como que si tú me estás escuchando, es que Dios te mandó. Amén. Es que Dios te mandó. No estás de casualidad escuchando eso ahí en el Perú, en Uruguay, en Argentina, República Dominicana, en El Salvador, Guatemala, México. Me decía una persona por un chat privado, cuando se reabra la iglesia en México voy a poner estos programas ahí en la iglesia, ¿no? Qué lindo, ¿no? Bendiciones para los hermanos mexicanos, ¿no? Hay una obra divina, y Dios está mirándote a ti para tirarte la soga en el momento oportuno, ¿no? Exactamente. Dice, teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de ti, puedes dar lugar a la duda, ¿no? ¿Puedes creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? O sea, ¿será que Dios no quiere que te acerques? Desecha tales pensamientos, dice con signos de admiración. Nada puede perjudicar más tu propia alma que tener tal concepto del Padre Celestial. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. O sea, el Padre dice que se dio en la persona de Cristo, o sea, como que sufrió con Cristo. Cuando Cristo se entregó, estaba su corazoncito del Padre entregándose ahí también. Puede seguir, mi amor. Dice, ¿qué lenguaje más tierno? ¿Qué lenguaje más tierno o más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? Alzad la vista los que vaciláis y tembláis, porque el Señor Jesús vive para interceder por nosotros.
Agradece a Dios por el don de su Hijo amado y pide que no haya muerto en vano por ti. Su Espíritu te invita hoy. Ve de todo corazón a Jesús y demanda sus bendiciones. Cuando leas las divinas promesas, recuerda que son la expresión de un amor y una piedad inefables. El corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice Efesios 1:7. Sí, cree tan solo que Dios es tu ayudador. Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acércate a Él, expresándole tu confesión y arrepentimiento, y Él se acercará a ti con misericordia y perdón. Amén. Gloria a Dios. No estamos solos, tenemos que ir contarle lo que hemos hecho mal y Él va a perdonar eso, Él va a tener misericordia, él nos va a perdonar, ¿no? Pregunta 14, porque ya estamos en tiempo cumplido. ¿Qué bendita promesa pueden reclamar todos los hijos de Dios, no? Isaías capítulo 49, versículo 15 nos dice: ¿Olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Este es un versículo que yo muchas veces lo recuerdo cuando es el Día de la Madre, porque muchas veces pienso, yo gracias a Dios tuve una mamá muy dulce y amorosa, pero a veces pienso en muchas personas que no han tenido esa bendición, que no han tenido mamá, incluso que hasta han abandonado, se han sentido abandonados, han sido maltratados, chicos que han sido rescatados de basurales, de lugares donde los padres los han rechazado. Y este versículo realmente nos muestra quién es Dios. Aunque tu madre y tu padre te haya rechazado, aunque nadie te quiere en este mundo, nadie te puede quitar el amor infinito que Dios tiene por ti. Amén, amén, ¿no? No importa lo que hayan hecho tus padres. Cuando uno vive la vida, a veces no conforme a la voluntad de los padres, y por no obedecerles caen problemas y dificultades, se entierra económicamente o un matrimonio destruido, ¿no? Por no haber seguido consejos, ¿no? Es como que uno va perdiendo el valor de ser humano. Yo no valgo, las cosas no me salieron como deseaba, ¿quién me va a prestar atención, no? Pero Dios no es así, Dios no es así, ¿no? La gente puede olvidarse de ti, pero recuerda que fuiste comprado por precio, ¿m? Con la sangre preciosa de Jesús, ¿no? O sea, tu vida vale la sangre de Cristo, vale la sangre de Dios, ¿no? Vale todo, vale todo, ¿no? Hebreos 13:5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré, ¿no? Dios no es manco, Dios es real, is real, ¿no? Él está ahí y de alguna manera, no sé cómo, pero Él nos saca adelante, Él siempre nos saca adelante y Él siempre nos saca adelante para llevarnos en ese camino que llega al cielo nuevo y tierra nueva. Tal vez no es un camino que te lleva a Disneylandia, a los parques de Orlando, ¿no? Tal vez no es un camino que te lleve a la Jerusalén allí en Tel Aviv, ¿no? Pero sí te va a llevar al cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Ese camino tal vez no te lleve a la canilla con una sola gotita de agua en el desierto, pero sí te va a llevar al oasis del reino de los cielos, donde se toma del agua de la vida gratuitamente, ¿no? Entonces, ahora vienen nuestras decisiones. Al estudiar la palabra de Dios, he sentido su espíritu tocando a la puerta de mi corazón. Qué importante. Como dice Apocalipsis 3:20, que Él golpea y llama, si uno abre de adentro, Él va a entrar a nosotros, cenar con nosotros, ¿no? Ese Jesús que está afuera esperando, ¿no? Golpeando la puerta de nuestra vida. Y claro que hemos sentido la presencia del Señor en nuestro corazón, porque es imposible decirle no a Jesús, con todas las promesas maravillosas que nos ha dado.
Y volviendo a la otra promesa, la otra, digamos, aseveración, dice, me doy cuenta que soy un pecador extraviado que necesita un Salvador. Por supuesto, todos, si nos damos cuenta de nuestra condición, veremos realmente quién es Jesús. Así que eso es muy cierto, y por eso Él nos da la vida eterna y nos promete su perfecto amor, porque nosotros no podemos conseguirlo por nosotros mismos. Perdón. Siga, dilo tú. Seguí vos. Okay. Estoy maravillado porque Dios demostró su amor al enviar a su Hijo a salvarme de la destrucción, ¿no? O sea, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, ¿no? Sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Para eso lo envió, ¿no? Dice, y sé que Él es la única puerta de la salvación, es la puerta de las ovejas, para que uno entre, salga y encuentre pastos. Con Jesús uno encuentra pastos verdes. Después, pero entonces deje los sermones de pasto seco, de regañadientes, de creerse mejores que los demás, ¿no? Pastos verdes, hay vida en mirar la cruz. Amén, hay un himno. Entiendo que si con corazón sincero confieso mis pecados, la preciosa sangre de Jesús me limpiará de toda maldad. Amén. De toda maldad, si uno de corazón confiesa sus pecados. Puedes seguir, mi amor, con lo que viene, que es muy importante, el próximo párrafo. Si contestaste sí a las preguntas previas, te invito a tomar la decisión más importante de tu vida. Por fe puedes recibir a Jesús como tu Salvador personal y tener su gran paz, poder y amor en tu vida. Simplemente repite la siguiente oración con un corazón sincero. Querido, tal vez hay personas allí que nos están escuchando que ya entregaron su corazón a Jesús, ¿no? Pero muchos pero tal vez hay muchos que no. Y Jesus is God, ¿no? Él es real y Él es Dios, ¿no? Amén. Y esta es la oportunidad de tu vida de la cual nunca te vas a arrepentir si lo haces creyendo. Si lo haces creyendo, vas a ver la mano de Dios, ¿no? Poderosa. Y esto en realidad la reconsagración es diaria, porque siempre hay cosas que nos quedamos un poquito por nuestro pecado. Tenemos siempre que saber que Dios las quiere y las quiere limpiar y las quiere cambiar. Por eso dice, querido Padre Celestial, repita, por favor, usted repita dónde está. Reconozco que soy un pecador y creo que tú enviaste a tu Hijo para morir por mí. Con fe deseo recibir a Jesús como mi Salvador y su sangre que me limpie de mis muchos pecados. Sé lo más específico posible aquí. Aquí tienes que hablar de cuáles son esos pecados. Tienes que pedirle a Dios que te los muestre. Elijo apartarme de mis malos caminos y te pido que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y si hiciste esta oración de corazón, te podemos decir, felicidades. Tal vez no te sientas diferente, pero por fe eres un hijo redimido de Dios y una nueva criatura en Cristo. Dice en Hechos 16:31, tienes que buscártelo en tu Biblia. Ahora, como los pámpanos en la vid, o los sarmientos en la vid, permanece en él a cada momento. Y un día, él vendrá por ti y te llevará a tu nuevo hogar celestial con él. Jesús vendrá. Hay una segunda venida de Cristo. Va a venir a sus hijos. Nos va a llevar con él y va a renovar esta tierra. Y entonces ahí tú estarás. Y en la medida que tú entregues el corazón al Señor y veas los milagros que hace en tu vida, los milagros que hacen las personas que te rodean, conozca las profecías, te vas a dar cuenta que es un Dios real, que se manifiesta en su palabra, que se manifiesta en el Espíritu Santo, que se manifiesta en la naturaleza, en tu vida, en las cosas que te pasan, ¿no? Y te vas a dar cuenta que no crees por creer, sino que tú no puedes dejar de creer de lo que has visto y oído, ¿no? Que Dios te bendiga grandemente
Mañana tenemos la prueba del discipulado, el tema número 8 de los 16, y mi esposa nos va a despedir con una oración. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque por cada uno de estos temas que vamos aprendiendo, vamos conociendo más de tu hermoso carácter. Porque tú no solamente salvas al mundo todo, pero nos has salvado a nosotros también individualmente. Amén. Tú eres un Dios personal. Tú nos das acceso a la salvación y solo tenemos que entregarte nuestro corazón. Te tenemos que dar las cosas que nos cargan, que nos molestan, que nos traban, Sí. que nos llevan para abajo. Esas cosas son las que tú nos pides, porque tú nos quieres transformar y nos Amén. quieres dar de tu presencia, de tu Santo Espíritu en nuestra vida, para que podamos tener la verdadera paz, aquella que el mundo no puede dar, y que solo tu amor, y que solo tu presencia, y que solo tu guía puede darnos. Señor, cada día nos reconsagramos a ti, porque siempre tenemos cosas que limpiar, porque nuestra naturaleza caída solo será glorificada completamente cuando tú vengas. Y aún en el cielo seguiremos también aprendiendo de tu amor. Pero te pedimos ahora, Señor, en esta hora, que tú bendigas a todas aquellas personas que han hecho decisión por ti hoy. Amén. Señor, llénalas de tu presencia, de tu amor, y aunque no tengan sentimientos todavía, aunque todavía se sientan que no han cambiado, por fe, ayúdales a confiar, porque tu palabra promete una y otra vez que somos tus hijos. Amén. Confiamos en ti verdaderamente. Vamos a tener una transformación que el Espíritu Santo sabe dar y que nos puede dar cuando lo dejamos actuar. Amén. Señor, ayúdanos a dejarte actuar en nuestra vida. Ayúdanos a fortalecer nuestra voluntad para dejarte trabajar en nuestro corazón, para que cambies nuestros pensamientos, para que cambies las cosas que nos traban, que no nos llevan hacia ti, que no reflejan tu carácter. Señor, ayúdanos a hacer esas luces que tú dijiste que vamos a hacer, la luz de la tierra, la sal de la tierra. Ayúdanos a hacer eso, Señor, porque ese es el verdadero motivo por el que estamos en este mundo. Es la verdadera Amén. misión que todos tenemos, aún en los diferentes lugares. Tú nos has dado esa misión como pueblo. Ayúdanos a llevar mucha gente a tus pies. Señor, que podamos ser instrumentos de salvación y que tú puedas llegar al corazón de muchas personas y transformarlas. Te pedimos que nos des tu amor. Acompáñanos en esta noche, que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestra mente y corazón y que podamos sentir Amén. tu presencia. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Que Jesús los sane, que Jesús nos salve, nos sane, ¿no? Nos bendiga, ¿no? Haga resplandecer su paz sobre nosotros. Y share, hermanos, share, compartan. ¿Qué dije? Compartan. Mi esposo está poniendo, tú estás poniendo estas charlas en YouTube también. Y ahora siempre que termino aquí, trato de ponerlo en YouTube, entonces ustedes pueden mandarlo por WhatsApp a quien quieran el mensaje, ¿no? Para que sea de bendición. Nos hemos excedido un poquito en el tiempo, pero un gran abrazo para todos, un beso, un cariño, nos vemos pronto. Buenas noches. Jesús los bendiga y los guarde y que la fe en Jesús siga creciendo todos los días. Amén, 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 amén. Buenas noches.